A pesar de las diferencias, aún con todo lo que cargan sobre sus hombros, pueden transmitir esa sensación cálida. Los ojos de Camus se quedaron fijos en la escena al otro lado de la mesa. Kurome forcejeaba con Oif por un trozo de carne, sus movimientos toscos teñidos de una torpeza casi infantil. Bols servía los platos con una generosidad que desbordaba su voz grave y alegre. Y Ran reía, con esa serenidad que convertía todo en algo más ligero. «Parecen una familia», susurró, como si temiera romper la imagen. No sabía cuánto tiempo llevaba así, detenido en medio de aquella estampa imposible. No quiso medirlo. Bastaba con sentirlo, con dejarse llevar por ese respiro que la vida caprichosa había decidido regalarle. Y sin embargo, en el fondo de su pecho, una certeza lo oprimía. Nada de eso le pertenecía. Perdido en sus pensamientos, se vio atrapado en preguntas que preferían no contestar. ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Desde cuando había empezado a caminar sin reconocerse a sí mismo? ¿O era su verdadero yo? Lo intuía, permanecía encarcelado en una jaula de hielo que él mismo había levantado. Un roce lo devolvió al presente. Suave. Frío. Distinto. Bajó la mirada y vio una mano reposando sobre la suya. Helada, firme, pero ahora temblorosa en su osadía. Al alzar los ojos, la encontró allí. Esdeath. Tan cerca que podía sentir el leve calor de su aliento, tan imposible que su sola presencia parecía un espejismo. Sus mejillas de porcelana se habían teñido de un rubor apenas perceptible, y en sus labios se dibujaba una sonrisa pequeña y frágil. Una sonrisa que no era la de la general invicta, sino la de una mujer que, por un instante, bajaba sus armas. Camus permaneció inmóvil, atrapado en la contradicción. Era como estar dentro de un sueño. Uno que sabía hermoso, solo porque su fin estaba asegurado. ¿Un sueño? Pensó, con la amarga certeza de que pronto despertaría, y todo aquello, la mesa, las risas, la calidez, y hasta esa mano que buscaba la suya, se quebraría como hielo bajo el sol. Algo imposible en tierra de sangre. Lo que dicta la mente y el corazón, capítulo 22. La cena había terminado y la mesa aún retenía el calor de los platos y el murmullo de las conversaciones. Fue Bols quien, desde el otro extremo, rompió el silencio con la misma efusividad de siempre. Camus. Dime, ¿qué tal estuvo la carne? Trate de hacer los mejores cortes para ti. Camus tomó el pañuelo, limpió sus labios con gesto sereno y, tras un breve silencio, lo miró con esa calma que hacía sus palabras más pesadas de lo que parecían. No sé qué haces aquí, Bols. Tu lugar debería estar con los mejores maestros culinarios del imperio. El grandulón abrió los ojos como platos y luego dio un salto de alegría. De verdad. Gracias por el halago. Ya que casi no compartes mesa con nosotros, prometo esforzarme todavía más. Kurome, que había pasado los últimos minutos relamiendo su plato como un gato hambriento, levantó la vista con expresión chibi. Eres demasiado complicado, Camus. Solo di que estaba rico. Masculló, antes de volver a lamer hasta la última esquina de la charola. La risa contenida recorrió la mesa, un murmullo cálido que incluso suavizó la rigidez del momento. Camus cerró los ojos un instante, satisfecho con ese aire de convivencia que rara vez podía sentir. Pero al entreabrirlos, su atención se cruzó con una mirada fija, demasiado firme para pasar inadvertida. Ran. Siempre serio, siempre atento, como si intentara descifrarlo a cada segundo. La primera vez que lo había visto fue aquella noche del baile, y desde entonces, apenas habían cruzado palabra, pero la sospecha entre ambos flotaba como un lazo silencioso. Un aliento frío lo apartó de esos pensamientos. Esdeath, con el ceño suavizado en una expresión casi infantil, lo observaba con cierta confusión mientras intentaba acercarse más, sus brazos buscándolo con descaro. ¿Sucede algo, Camus? Susurró, inclinándose para rodearlo. Él se apartó con un movimiento leve, casi imperceptible, pero suficiente para marcar distancia. Esdeath, estamos entre personas. Por favor, no en público.
Ella arqueó una ceja, divertida, como si sus palabras fueran apenas un desafío disfrazado de cortesía. Kurome y Wave apenas levantaron la vista, indiferentes al juego entre ambos. Ran, fiel a su costumbre, ignoró la escena con el mismo gesto estoico de siempre. Pero Bols, entusiasta como un niño, soltó un comentario que cayó sobre la mesa como una piedra en el agua. Canvus, no deberías ser tan distante con la general Esdeath. Ella es tu pareja. Con o sin público, no tienes por qué negar su amor. Quiéranse, tómense de la mano, rían, es lo que hago con mi esposa. Wave, que justo en ese instante bebía agua, casi se atragantó, escupiéndola en tos. Que tú. Ak. Olvidé que estabas casado. Balbuceó, mirando incrédulo primero a Bols y luego a Canvus, como si buscara apoyo. Luego, con un rubor que no pudo ocultar, murmuró con torpeza. Quizá mi palabra no tenga peso por, ya saben, mi nula experiencia, pero si ustedes ya son pareja, ¿no deberían hacerlo más formal? Algo público. No sé, digo, porque la gente rumorea y conspira, chismoso. Kurome lo interrumpió, pinchándole el hombro. Deberías estar más pendiente de tus misiones que de lo que dice la gente. La mesa estalló en pequeñas risas. Incluso Canvus, aunque distante, no pudo evitar que la comisura de sus labios se curvara apenas, un reflejo que no pasó desapercibido para Esdeath. Camus apenas había permitido que la comisura de sus labios se curvara, pero esa fugaz sonrisa fue suficiente para que Esdeath se aferrara a ella como si fuera un triunfo. Con naturalidad, se inclinó más cerca, dejando que el murmullo de los demás quedara en segundo plano. Sus ojos claros, se cargaron de esa mezcla de dulzura y peligro. ¿Lo ves, Canvus? Incluso ellos piensan que no deberías negarme. ¿Qué ganas con tanto hielo entre los dos? Su mano lenta pero segura, buscó la suya sobre la mesa. El roce fue leve, como una caricia contenida, pero suficiente para que todos enmudecieran un segundo, atentos al gesto. Camus la miró sin apartarse, sin ceder tampoco. Sus ojos eran un espejo helado, donde las palabras de Esdeath parecían deshacerse sin dejar huella. Y, sin embargo, ese silencio suyo pesaba más que cualquier rechazo. Esdeath inclinó el rostro un poco más, apenas unos centímetros del suyo, como si buscara arrancarle una respuesta que nunca llegaba. La tensión era tan palpable que incluso Kurome detuvo su plato, y Wave desvió la mirada incómodo. Fue entonces cuando un golpe suave en la puerta cortó el aire. Una sirvienta se asomó, inclinándose con respeto. General Esdeath, el ministro solicita su presencia de inmediato. Esdeath permaneció un momento más cerca de Canvus, lo suficiente para que su aliento rozara su piel. Luego se irguió con elegancia, retirando la mano con calma. Entiendo. Voy enseguida. Salió en silencio sin mirar atrás. La mesa quedó suspendida en un extraño vacío. Canvus, por su parte, cerró los ojos un instante, regresando a su habitual quietud, como si nada hubiera pasado. ¿El ministro aquí hoy? Qué raro, casi nunca se queda en la capital. Comentó Kurome mientras se estiraba con pereza, como si el tema apenas le interesara. Es cierto, añadió Wave, apoyando un codo en la mesa. Desde hace meses sale muy seguido a otras regiones. Me pregunto con qué propósito. Yo lo he visto con vendas en el rostro últimamente. Intervino Bols, inclinando un poco la cabeza. ¿Le habrá pasado algún accidente? Ran, que hasta entonces había guardado silencio, tomó un sorbo de vino antes de hablar en voz baja, lo suficiente para obligar a los demás a escuchar con atención. No fue accidente. He oído que anda visitando cirujanos y médicos de renombre, tanto dentro como fuera del imperio. Dicen que recibió un golpe tan fuerte que le desfiguró la cara. Las palabras quedaron flotando sobre la mesa, acompañadas por un silencio cargado. Ran desvió apenas la mirada hacia Canvus, que permanecía imperturbable, sin añadir comentario alguno. Ni un pestañeo, ni un cambio en el ritmo de su respiración. Con los ojos cerrados y la expresión serena, parecía ajeno a la sospecha que flotaba sobre la mesa. Oh, yo pensaba que era porque estaba feo y quería arreglarse. Comentó Kurome con naturalidad, llevándose un dedo al mentón como si reflexionara en serio. Kurome.
No digas esas cosas en voz alta. Si alguien te escucha y se lo cuenta al ministro, Wave se inclinó hacia ella, murmurando con urgencia. La pelinegra bufó y se tapó las orejas con fastidio. Más ruido haces tú gritando. Me dolieron las orejas. Con un último suspiro, Camus se levantó de la mesa. Que tengan buena noche. Se despidió con voz serena, ajustando su abrigo antes de salir del comedor. Wave lo siguió con la mirada, intrigado. Es extraño, cuando lo conocimos parecía que no quería tener nada que ver con nosotros. Solo quería marcharse, pero ahora, Ran lo interrumpió con los brazos cruzados. No viene por nosotros, Wave. Viene por la General Esdeath. Al parecer lograron conectar, o quizá, solo sea presión. Eso último lo dijo en un murmullo inaudible para los demás. ¿Dijiste algo, Ran? Preguntó Bols mientras comenzaba a recoger los platos. El rubio negó en silencio y abandonó la sala sin añadir una sola palabra. La incomodidad se adueñó del ambiente, dejando tras de sí un eco de sospecha. Eso fue raro, murmuró Wave. Luego trató de aligerar el momento con un suspiro cansado. Bueno, Kurome, es nuestro turno para lavar los platos. Indicó levantándose, pero no recibió respuesta. ¿Kurome? Cuando giró no había nadie en la silla. ¿Tiene que ser una broma? Los pasillos del cuartel eran largos y resonaban huecos bajo los pasos de Camus. La luz de las antorchas, tenían de ámbar, sombras en las paredes de piedra. Fue entonces cuando notó una rendija de luz en una puerta entreabierta. La primera voz que atravesó la madera le resultó insoportablemente familiar. Áspera, cargada de bilis y rabia. No podemos seguir retrasando nuestros movimientos. El ejército revolucionario debe ser aniquilado, Night Raid borrado de la faz de la tierra. Y usted no ha hecho nada. Un bufido respondió, frío, cortante, y aburrido. Luego, la voz de Esdeath se alzó sobre la del con desdén. Ya lo dije. Puedo acabar con todos los miembros de la revolución. Solo necesito esperar, ellos vendrán a mí. Hubo una pausa, y un leve descenso en su tono. En cuanto a Night Raid, basta con que cometan un error. Entonces los aplastaré. Ese es el maldito problema. Tiene a su disposición todos los recursos del imperio, y en vez de usarlos prefiere pasar el tiempo con el muchachillo que me deformó el rostro. Las palabras le causaron desconformidad, pero la calma en su semblante no cedió. Se apartó de la puerta, consciente de que su sola existencia, sumada a la obstinación de Esdeath, atraía más problemas de los que quería admitir. Retrocedió un paso y chocó contra algo sólido. El leve sobresalto lo obligó a girar. Y al mirar, sus ojos se endurecieron, helados y afilados como un cristal de invierno. Ante él, el mismo hombre rubio que había visto noches atrás lo observaba en silencio con gravedad. El aire pareció espesarse, y por un instante el resplandor cálido de las antorchas se volvió insuficiente para quebrar la sombra que se cernía. Budo estaba allí. Que seas la pareja de la General Esdeath, no te da derecho a escuchar conversaciones privadas. Camus no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, con la mirada fija, sin rastro de incomodidad. ¿No hablas, chico? ¿O acaso finges no haberme oído? El caballero cerró los ojos un instante, respiró profundo y respondió con calma. Lamento mi descortesía. Solo pasaba por aquí, no fue mi intención escuchar lo que no me correspondía. Budo aguardó. Esperaba un titubeo, un retroceso, un gesto de debilidad. Pero nada. Solo esa quietud impenetrable, esa energía contenida que lo envolvía todo. Está bien, muchacho. Que no se repita. Dio media vuelta marchándose, pero antes de perderse en el pasillo, lanzó una última mirada hacia él. Escuché que al principio serías parte del grupo de Esdeath, pero no servías como guerrero, y sin embargo, en tus ojos veo años de batallas. Camus no contestó. Solo lo siguió con la mirada, en silencio. El chirrido de una puerta lo hizo ocultarse tras una columna.
Observó cómo Honest salía vociferando, pataleando como un niño, seguido de una Esdeath que cargaba un cansancio insólito en los ojos. ¿Me esperas a mí, o a que el cerdo se marche?, preguntó, dejando que sus palabras flotaran en el aire. No lo sé, respondió desde la penumbra. Ella bajó la mirada. Y él, con un suspiro, añadió. Ya es tarde. Debo irme. Aquello golpeó a Esdeath en el pecho. Dio un paso hacia él, casi como si se aferrara a algo invisible. Podrías quedarte, hay muchas habitaciones libres. Oh. Quizás conmigo. No, Esdeath. La cortó antes de que pudiera continuar. Sabes que no. Esto solo puede ser lo que es. Un instante robado. Un respiro breve, y aún así, nos condena mutuamente. El silencio los envolvió, tan denso que parecía a punto de quebrarse. La luz de la luna se coló por la ventana, bañando el pasillo en plata. La sombra del pilar lo cubría a él, pero ella decidió atravesarla. Los pasos de Esdeath resonaron con un suave taconeo sobre piedra. Sus brazos delgados rodearon la columna hasta encontrar su rostro. Las manos frías de la general recorrieron sus facciones como un mapa secreto. Tocaron sus párpados cerrados, descendiendo por sus mejillas hasta rozar sus labios. Con la yema de los dedos dibujó aquellas líneas cerradas, labios que rara vez hablaban, que casi nunca sonreían, y aún así, la tentaban. La llamaban, la atraían como una victoria que quería para ella, y solo para ella. Sus dedos bajaron hasta su cuello, sosteniéndolo con firmeza. No aguantó la tentación, y apretó apenas, dejándole escapar un jadeo al caballero. Él no se apartó. Y ese leve sonido fue para ella un éxtasis oculto, una rendija de vulnerabilidad en su hielo. Sus manos descendieron hasta encontrarse con las de él. Ella buscaba un contacto verdadero, que el frío de su piel se fundiera con el calor disfrazado de su cuerpo. Lo sé, susurró contra su oído, como un secreto. Pero déjame alargarlo un poco más. Solo un poco. Por un instante creyó que él cedía. Camus entrelazó sus dedos con los suyos, y el corazón de Esdeath se agitó. Pero solo fue para apartarla con suavidad. Buenas noches, Esdeath. La dejó allí, sola, abrazada a un pilar como si intentara retener una sombra. La penumbra del pasillo se cerró en torno a ella, y en su pecho quedó una herida muda que no sabía cómo nombrar. La luna bañaba el sendero de rosas, tiñéndolas con una luz plateada que no dejaba distinguir si eran rojas por naturaleza, o porque la sangre las había reclamado como propias. Camus avanzaba en silencio, hasta detenerse junto a un árbol. Sintió una presencia arriba, y al alzar la vista, distinguió la silueta de Kurome recostada en una rama, balanceando sus piernas con desgano, como si hubiera estado ahí desde siempre. Kurome, murmuró su nombre, sin sorpresa, y ella ladeó la cabeza con un gesto perezoso. Ah, hola, Camus. Respondió con voz tranquila, como si se hubieran encontrado por pura casualidad en un paseo. De pronto, se dejó caer hacia abajo, colgándose de cabeza, sujetando la rama con la parte trasera de las rodillas. Su falda se levantó un poco, y con naturalidad la sostuvo con una mano para no mostrar más de lo necesario. Camus, ¿a qué juegas?, preguntó con tono tranquilo, como quien inicia una conversación común, aunque el filo en su voz era innegable. Sabes que lo que haces está mal, ¿verdad? Sus palabras caían suaves, casi distraídas, pero cada una golpeaba con precisión. Camus apenas desvió la mirada, como si ese juicio no le sorprendiera. Kurome suspiró levemente, cerrando los ojos un instante, para luego abrirlos con la misma calma imperturbable de siempre. Pero no me importa, dijo al final, con una franqueza desconcertante. Enderezó el cuerpo y se dejó caer suavemente al suelo, quedando de pie frente a él. Lo que hagas, con quien estés, me da igual. Hizo una pausa, llevando un dedo a sus labios como si reflexionara en voz alta. Aunque, para Nightbright sería fatal descubrir que te reúnes con tus enemigos, ¿no crees?, añadió, casi como si compartiera un secreto divertido.
Sus ojos se entrecerraron, y esa ligera sonrisa regresó a su rostro, cargada de un aire infantil, pero en el fondo tan peligrosa como un filo oculto. ¿Te enamoraste de la comandante?, preguntó sin rodeos, como si hablara de algo como el clima. ¿Es por ella que vienes cada noche? Camus no respondió de inmediato. Cerró los ojos unos segundos, como si buscara una respuesta en el silencio. No, no sé. Admitió al fin, con la voz trabada, como si se negara a sí mismo mientras lo decía. Ni siquiera sé por qué lo hago. Es mera cortesía. Añadió con más firmeza, abriendo los ojos. Ella extiende una invitación, yo acepto. Eso es todo. Kurome lo observó, y de inmediato una mueca chibi apareció en su rostro. Aja. Y los cerdos vuelan. Soltó con burla, inflando las mejillas y agitando un dedo frente a él. Vamos, Camus, quien en su sano juicio se encuentra con su enemigo en plena guerra. ¿Acepta sus invitaciones? ¿A dónde? ¿Su habitación? ¿Su cama? ¿Sus brazos? Su risa ligera se perdió en el aire nocturno, como un cascabel travieso. Luego, de pronto, bajó el tono, levantando la vista hacia la luna creciente. Tampoco creo que sea el guiso de bols lo que te trae aquí cada noche, murmuró distraída, como si hablara consigo misma. Ni los comentarios tontos de Waif. Giró la cabeza apenas, y sus labios dibujaron una sonrisa sutil. Aunque, hay que admitirlo, el chico cambió desde la última vez que te fuiste. Susurró con calma. Sigue siendo ingenuo, pero ya no tanto. Camus entrecerró los ojos, intentando desviar la conversación. Deberías cuidarte más, Kurome. Pasas demasiado tiempo aquí afuera, y a estas horas el aire no es precisamente cálido. Ella rió con ligereza, como si sus palabras fueran solo una excusa para no responder lo que realmente le había dicho antes. Ja. Cambiando de tema, ¿eh? Su sonrisa traviesa no se borró. Eso no te va a salvar de responder, Camus. El caballero guardó silencio un instante, sus labios apretados eran evidentes que no pensaba darle la confesión que ella buscaba. Kurome se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera volver a provocarlo, pero de repente su risa se quebró, sus piernas se aflojaron y su cuerpo se tambaleó. Kurome. La llamó con tono grave, alargando la mano hacia ella. Y la sostuvo del brazo antes de que cayera. La joven parpadeó, tratando de recuperar el equilibrio, y se forzó a sonreír. Estoy bien. No es nada. Camus, sin embargo, no le creyó. Sus ojos fríos, se mantuvieron fijos en ella. Había algo en su respiración, en la palidez de su rostro, que hablaba más que sus palabras. Y entonces lo sintió. Una presencia. Giró apenas la cabeza y distinguió, entre la penumbra, una silueta observando desde la distancia. El aire pareció endurecerse, y en la penumbra de los rosales reconoció la figura. Natala. La mirada de Camus se tornó más grave al comprenderlo. La fatiga de Kurome no era simple cansancio. Había algo más, una verdad oculta que ella arrastraba en silencio. Kurome, con la voz suave, intentó cubrir la situación. ¿Qué pasa? ¿Ves fantasmas? Camus no respondió. Mantuvo su mano en el brazo de ella, sin soltarla todavía, y sus ojos azules se clavaron en la oscuridad, donde Natala permanecía inmóvil, testigo silencioso de todo. Kurome también desvió la mirada hacia donde Camus observaba, y se dio cuenta de lo que veía, y formó una sonrisa tambaleante. No deberías preocuparte por él. Es mi amigo, Natala, solo, observa. El silencio sobre ellos se extendió un instante. Camus parpadeó lentamente, mirando los oscuros ojos de esa niña, y con la misma calma, miró a la distante luna. ¿Por qué lo haces, Kurome? La pelinegra se enderezó, luego ladeó la cabeza confusa. ¿Hacer qué? No hago nada. Respondió rebuscando en su bolsillo galletas. Justo cuando iba a dar el primer bocado, las palabras del santo la detuvieron. ¿Por qué le arrebatas el descanso a los muertos? Camus bajó la mirada, para coincidir con la de Kurome, que parecía guardarse algo para ella misma. Sus labios se torcieron en una ligera mueca que fingía ser una sonrisa, pero su voz salió más baja de lo habitual.
¿Qué clase de pregunta es esa, Camus? Es obvio, ¿no? Respondió con una risa ligera sacudiendo la mano. Así es como manejo el arte de matar, no dependo solo de mi habilidad, sino de los cuerpos de guerreros. Mi amigo. Eso último salió en un suspiro inaudible. No es eso. Es porque tienes miedo. Miedo a estar varada en la oscuridad, temes a la soledad. ¿No es así? Eso se sintió como un balde de agua. Algo que le recordó lo cruel que fue la realidad. Los labios de Kurome comenzaron a temblar, sin saber si era porque quería hablar, o porque quería llorar. ¿Sabes lo que es comer, dormir y pelear cada día con la sensación de que, en cualquier momento, todos los que te rodean pueden morir? Yo no. Yo hago que sigan aquí, conmigo, aunque sea una ilusión. Aunque ya no sean ellos de verdad. Suspiró, bajando la voz aún más. Si los dejo ir, solo quedo yo. Queriendo comprender los sentimientos de esta joven, que aunque no lo admitiera, estaba mal. Lo comprendo. Pero lo que haces, es una cadena. Para ti y para ellos. Los muertos merecen descansar. Vivieron, lucharon y murieron. Retenerlos aquí, es como encerrar a un pájaro muerto en una jaula, y fingir que aún canta. Kurome lo observó con los ojos brillando con desconcierto, incomodidad, y tristeza. Hablas como si supieras lo que se siente. Porque lo sé. Sé lo que es perder. Y lo que significa cargar con los que ya no están. Aprendes a vivir con el silencio, porque ese silencio es lo único que les pertenece ya. Quitárselo, es robarles el descanso. La chica entrecerró los ojos, con un gesto que mezclaba fastidio y vulnerabilidad. Eres cruel cuando hablas así. No. Solo soy honesto. Por unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El viento movía las rosas, y la luz de la luna caía sobre ellos, helada y blanca. Kurome apretó la falda de su vestido con los puños y murmuró. Tal vez, algún día. Pero no ahora. No puedo, porque si lo hago... Tembló, ya teniendo las lágrimas al borde de sus orbes. Camus la miró con seriedad, pero en sus ojos había una chispa de comprensión. No la juzgó más. Solo suspiró abriendo los ojos. Algún día tendrás que soltar, Kurome. Nadie merece cargar con un ejército de fantasmas para no sentirse sola. Ella guardó silencio. Y aunque fingió indiferencia, su respiración temblorosa, y las pocas lágrimas que caían la delató. Desde lejos, Nata la seguía observando, como una sombra paciente, clavando la verdad en la noche sin necesidad de una sola palabra. No estás sola, Kurome. Musitó Camus con una serenidad que cortaba el aire frío de la noche. Tu hermana, Akame, te espera del otro lado. Ella te ama, y en el fondo, tú también la amas. Solo fueron desviadas del mismo camino. Ambas merecían permanecer unidas. Las palabras parecían resonar en un rincón oculto de su corazón. Pero antes de que pudiera continuar, un peso lo derribó hacia atrás. Kurome se había lanzado contra él, rodeándolo con sus delgados brazos, enterrando el rostro en su pecho. Camus abrió ligeramente los ojos, sorprendido. La sentía temblar, sofocando un llanto que había tratado de reprimir demasiado tiempo. Kurome, murmuró, intentando apartarla suavemente. Pero ella se aferró con más fuerza, como si su vida dependiera de ello. El caballero suspiró. Finalmente, alzó los brazos y la abrazó también, con la calma y la paciencia de alguien que entiende el dolor ajeno. Fue un gesto sencillo, sin palabras, como el de un adulto que consuela a un niño que acaba de perder su juguete más preciado, pero que en el fondo esconde una herida mucho más profunda. El tiempo pasó lento. El viento nocturno sacudía las rosas, y la luna vigilaba en silencio aquel cuadro extraño. Dos enemigos, unidos por la fragilidad del alma humana. Natala, que observaba a la distancia, cerró los ojos con solemnidad. No había reproche en su mirada, ni tampoco juicio. Comprendía. Y así, sin ruido alguno, se desvaneció entre las sombras del jardín. Al cabo de unos minutos, el llanto de Kurome se transformó en respiraciones entrecortadas, y finalmente, en un sueño profundo.
El peso en los brazos de Camus ya no era de desesperación, sino de abandono, de entrega infantil. Con cuidado, como si cargara algo frágil, la levantó en brazos. Su cuerpo ligero se acomodó contra él, y por primera vez, el semblante de Kurome parecía en paz. Camus caminó sin prisa por los pasillos oscuros del castillo imperial. Llegó hasta la habitación de la pelinegra, la depositó suavemente sobre la cama y la cubrió con una manta. Su rostro aún húmedo de lágrimas tenía ahora un aire inocente, casi infantil, como si por unas horas hubiera dejado de ser asesina y soldado. El caballero se quedó un instante observándola, luego se giró, cerrando la puerta en silencio. Sus pasos lo llevaron fuera del castillo, hasta la inmensidad de la noche. Alzó la vista al cielo estrellado y dejó que sus pensamientos fluyeran, como siempre, con la fría claridad de un guerrero que entiende demasiado bien el ciclo de la vida. La vida y la muerte son dos aguas de un mismo río. Los muertos deben reposar en el reino que les pertenece. Forzarlos a permanecer es profanar el curso natural de la corriente. La verdadera fortaleza no está en aferrarse al pasado, sino aceptar que todo lo que amamos, algún día, debe regresar a las estrellas. Con la luna bañando su silueta, Camus de Acuario se perdió en la penumbra, como una sombra que vuelve al silencio, llevando consigo solo la certeza de que, aunque efímero, había sembrado una chispa de consuelo en un corazón marcado por la soledad. Se adentró sin emitir un solo sonido. Ni el roce de sus pasos, ni el suspiro de su respiración. Silencio absoluto, como si el mismo aire se negara a delatarlo. No tendría que haber problema, y sin embargo. ¿Qué haces en mi habitación? Su tono era bajo, casi un susurro, pero cargado de firmeza. La penumbra aún reinaba, pero la presencia ya estaba allí, instalada sobre una silla, inmóvil como un centinela. Yo debería ser quien pregunte eso. Respondió la voz con frialdad, sin mover un músculo. ¿Qué haces despierto a estas horas? Ya es de madrugada. Una tenue lámpara chisporroteó, y la luz se esparció poco a poco, revelando la figura de Nagenda. Su ceño fruncido era suficiente para desnudar cualquier máscara. Miraba fijo al santo, como si cada gesto suyo fuera sospechoso. Camus permanecía en el umbral, como una estatua de hielo. ¿No puedo tener vida propia?, replicó con un filo gélido en su voz. ¿O acaso debo reportar cada uno de mis movimientos a la líder de Night Raid? Nagenda se levantó despacio, sin dejar de observarlo, con esa calma peligrosa de quien mide cada palabra. Claro que puedes. Pero de un día para otro, tu rutina cambió. Sales cada noche, regresas al amanecer, y dices que nada pasa. Camus entrecerró los ojos apenas un instante. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro, pero enseguida recuperó su expresión fría, como si nada lo hubiese perturbado. Vaya, no sabía que mis propios aliados se dedicaban a vigilarme. Resopló con un dejo de ironía. No te vigilamos, Camus. Lo cortó Nagenda, avanzando hacia él. Es precaución. ¿O acaso lo olvidaste? Nuestra base está rodeada de los hilos del U-Boot. Camus se tensó. Sus ojos se abrieron un poco más de lo que pretendía, y apenas pudo disimular el instante en que comprendió lo obvio. No lo había notado. Nagenda se inclinó levemente hacia él, su voz bajó, pero se tornó más dura. ¿Lo ves? Ni siquiera fuiste consciente de ellos. ¿Qué pasa contigo, Camus? ¿Qué es tan urgente que te obliga a salir cada noche, al punto de olvidar hasta la seguridad de tu propia base? La pregunta flotó entre ambos, cortante, y el silencio del santo no fue respuesta, sino una confesión en sí misma. El silencio que siguió a las palabras de Nagenda fue más pesado que cualquier reproche. Camus permanecía de pie en el marco de la puerta, rígido, intentando sostener su máscara imperturbable. Pero sus ojos, apenas un instante, revelaron aquello que no quería mostrar. Un descuido imperdonable, una verdad peligrosa. Nagenda lo notó. Y, sin embargo, no presionó más. Sabía que forzar la grieta podía ser tan inútil como peligroso.
En vez de eso, se apartó un paso, recogiendo el abrigo que había dejado en la silla. Mañana al amanecer tenemos misión. Su voz volvió al tono de líder, firme y seco. El objetivo es Bolik. No lo olvides. Camus sostuvo su mirada, pero ya no como antes. Hubo un instante de reconocimiento, un leve asentimiento de respeto. Nagenda no dijo más. Simplemente apagó la lámpara y se marchó, dejándolo a solas en la oscuridad. La habitación quedó en silencio, salvo por el lento fluir de sus pensamientos. Camus apoyó la espalda contra la pared, cerrando los ojos. Estúpido, ¿cómo pude no notarlo? Esa mujer me leyó como un libro abierto. Una sola mirada y griega. Se llevó la mano al rostro, suspirando, como quien carga un peso invisible. El tiempo se escurrió sin que lo notara, y cuando abrió los ojos, la primera luz del amanecer teñía la habitación. Camus se levantó, sacudiéndose de encima las dudas como si fueran polvo. Su deber lo esperaba. Al salir, el aire fresco lo recibió en el umbral. Y no tuvo que avanzar mucho para encontrarse con figuras familiares. Camus. La voz juvenil y entusiasta de Tatsumi lo alcanzó primero, saludándolo con una sonrisa tan amplia como ingenua. Vaya, el maestro al fin despierta. Mine cruzó los brazos, arqueando una ceja con un dejo de ironía, aunque en sus labios había una pequeña sonrisa. Y a su lado, Chelsea inclinó la cabeza con un aire juguetón, llevando un dedo a su mejilla. ¡Qué raro! Con esa cara tan seria, juraría que tuviste una noche muy interesante. Susurró en tono coqueto, dejando que sus palabras cayeran como dagas suaves, sabiendo que Camus nunca reaccionaba como esperaba. Más alejados, estaban Agenda y Lubok. Este último lo veía con miedo, como si al delatarlo lo congelaría. Y Susanoo permanecía al lado de la peli corto. El santo de Acuario los miró sin responder de inmediato. La sombra de la madrugada aún lo seguía, pero esa ligereza que irradiaban ellos, esa calidez casi olvidada, lo atravesó como un rayo de sol que se filtra entre la escarcha. Por un momento, Camus cerró sus ojos, y al abrirlos, una fría claridad brillaba en ellos. Fin capítulo 22.